Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Saludos para toda la congregación. Acá también les saludo a mi esposa que está detrás de cámara. Bendiciones a todos los hermanos y todos los anexos de parte de Dios. Que el Señor le gratifique, ¿sí? Que Dios le recompense grandemente en sus corazones. Ayer, por causa de la tormenta, no pudimos salir en el aire. Hoy estamos de vuelta retomando las actividades. Así que damos gracias a Dios por guardar la integridad física también de toda la congregación, y que Dios también pueda reparar, restaurar a todos aquellos que esperan un milagro de parte de Dios. Quisiera orar primeramente para que el Señor sea el que guíe, sea el que direccione su palabra, aquella oración que hizo Ana y fue guiada por el Señor. Amén. Y dice la Biblia que Dios respondió a la súplica de Ana y Ana recibió el milagro en esa oración. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, te glorificamos en este día y te exaltamos sobre todas las cosas, porque solamente tú eres Rey de reyes, Señor de señores y Príncipe de paz. Tu bendición, Señor, aquella que no añade tristeza, esté, Señor, bajando, esté mojando, Señor, nutriendo hasta donde llegue mi voz. Señor, haya esas aguas que están esperando el pan del cielo, Señor, y que tú puedas ahuyentar, Señor, toda tiniebla, disipar todo mal, toda tribulación, todo cansancio, toda carga, al solo de tu presencia. Señor, dice tu palabra, que las tinieblas huyen, Señor, y lo que sobra tú lo sacas, y lo que falta tú lo añades, Señor. Sea propicio, Señor, tu presencia en todos aquellos que se conectan, Señor, para recibir de tu mano, amorosa, Señor, compasiva, Señor, misericordiosa, alentadora, Señor, lo que viene de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús, atamos todo lo que es contrario a tu palabra, todo lo que se mueve sigilosamente es atado, es anulado en el nombre de Jesús, y desatamos por tu palabra el bien, Señor. Aquel Padre del cielo, la cual dijiste que a todos aquellos que te buscan a ti, el bien les seguirá, le alcanzará todos los días de su vida, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estaba meditando estos días acerca de los caminos. Damos gracias a Dios, y doy gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana que están en esa, diría, panadería, ¿no? Aquellos que están elaborando el pan, como Dios manda, acerca de preparar el pan en el lugar santo, donde el sacerdote, aquellos que tenían el llamado sacerdotal, preparaban el pan y ponían en el lugar santo. Entonces, durante toda la semana, ese trabajo hermoso de cada uno de los hermanos que están entendiendo que no los llamó el hombre, sino que Dios lo puso y los honró en ese lugar. Jesús, el Señor, oró al Padre, y una de las oraciones que hizo el Señor, dijo: Padre, te alabo y te bendigo por lo que me diste. Señor, la gloria que tú me diste, yo se lo di a ellos, tu palabra.
Entonces, uno de los ministerios más poderosos es el principio, aquel en el cual uno lleva la palabra de Dios, porque a través de la palabra todo se sostiene. Cualquier otro ministerio que Dios pueda dar, por el poder de la palabra, dice la Biblia que todo se sostiene, todo subsiste, lo visible o lo invisible. Entonces, más allá que tocamos la música, que cantamos, oramos por enfermos, liberamos gente endemoniada o alentamos a unos, a otros, ayunamos, ¿sí? Clamamos al Señor, está basado justamente en lo que es esa gloria de lo que Dios nos dio, de poder recibir, entender la palabra y también transmitirla. Acá, hablando de los caminos, encontramos en el libro de Job, si usted me acompaña, en el capítulo 1, dice así el verso 1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Dice que hubo en la tierra de Uz, la U y la Z, un hombre perfecto y apartado del mal. Y Uz significa sinceridad, integridad, plenitud. Quiere decir que este hombre, subrayamos, y dice que para tener esas virtudes de plenitud, de integridad, delante de Dios, hizo algo que Dios nos pide a nosotros que hagamos. ¿Sí? Le voy a retirar. Uz significa, en el hebreo, plenitud, integridad, sinceridad. Plenitud, integridad, sinceridad. Y subrayamos que dice este hombre, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que una de las cualidades que tenía este hombre era justamente que se había apartado del mal. Entonces, así como hay muchos males, la Biblia dice que cada día aparece con su propio mal. Y la Biblia dice que en los últimos días, ya no es un día, sino muchos días, la maldad se multiplicará. Pero en el caso de Noé, dice la Biblia que él fue un hombre íntegro en su generación. Quiere decir que en esos días que le tocó, o meses, o años de vida a Noé, fue íntegro en su generación. Quiere decir que la generación de él se emborrachaban, eran violentos, hurtaban, robaban, mentían, adulteraban, fornicaban, pero él fue íntegro en su generación. Dios lo halló, dice a Noé, como a Job, un hombre apartado del mal. En el libro de Proverbios, el capítulo 4, verso 27, dice así: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tus pies del mal. Acá dice que Job, vamos a mirar qué es lo que hacía Job, cuál era justamente lo que él hacía para apartarse del mal y por ende llenarse
de la plenitud, de la sinceridad, de la gloria que Dios le estaba dando a este hombre, en el cual Dios mismo daba testimonio. ¿Sí? Aquí la Biblia habla que Dios, en esa asamblea que tuvo el Señor con todos los hijos y ángeles y arcángeles y querubines en el cielo, y recibía seguramente de todas partes, de todos los universos, potestades, principados, que le había dado la misión de que recorrer y se fijen todo lo que él había creado, y en un momento que vengan a contarle qué es lo que pasaba. Y le tocó el turno justamente a Satanás, el cual dice la Biblia que es nuestro acusador de día y de noche. Pero la Biblia dice que Dios lo arrojó también al acusador del cielo. Jesús dijo, yo he visto como Satanás cayó del cielo como un rayo, el acusador de nuestras almas, el enemigo. Ahora, habló de todo Satanás, pero no dio mención de Job. Habrá hecho esa reputación mala de muchos, acusándolos delante de Dios. Pero como de Job no vio nada malo, entonces eso es lo que se guardó. Así el mundo en general, lamentablemente lo peor siempre se prolifera, se incrementa a una velocidad terrible. Si un hijo de Dios cae, si una hija de Dios cae, rápido se esparrama por todo el planeta entero. Pero si un hijo de Dios, Dios lo está levantando, Dios lo está reiniciando, tal vez de una restauración, no es lo mismo la velocidad en la cual se incrementa lo que es malo a lo que es bueno. Ahora, la Biblia dice no seas vencido de lo malo. Quiere decir que aunque pasen estas cosas en la vida, tenemos nosotros quien dice de nosotros. Porque acá dice la palabra que Job, él hacía las cosas, las que tenía que hacer, para conservar lo más precioso que pueda tener una persona, es la amistad con Dios. Podemos ver extraordinarios milagros de parte de Dios. Podemos escuchar canciones extraordinarias, las melodías. Podemos ver milagros creativos de parte de Dios o que alguien prospere. Pero todo eso está resumido en algo muy esencial, muy precioso. Que si no tenemos la amistad con Dios, el favor de Dios, que cada vez que oramos, encontramos que lo más precioso es que Dios pueda recibirnos, escucharnos y poder restaurar o renovar las fuerzas en esa oración. Quiere decir que la presencia de Dios, al evaluarla, es lo más precioso de todas aquellas cosas que podamos hacer, obviamente para Él. Acá en el libro de Job, dice que era temeroso de Dios. Una de las cualidades y uno de los principios en el cual dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y usted sabe que la sabiduría es Cristo. La Biblia dice que uno de los nombres de la sabiduría se llama Jesús. Él es la sabiduría. Quiere decir que la persona que no teme a Dios, de ofenderlo, de lastimarlo, no tiene a Cristo en su corazón. O mejor dicho, si lo puede tener, no sabe que está dañando al mismo Jesús en el cual cree. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La Biblia dice, también en el libro de Isaías,
que el temor a Dios será uno de vuestros tesoros. Quiere decir que Job, al apartarse del mal, Dios le empezó a revelar sus tesoros. Y la Biblia dice que secretos y tesoros y misterios son lo que Dios tiene preparado para aquel que le ama, pero que le ama de verdad. Entonces, Job dice que él no se apartaba ni a la derecha ni a la izquierda. Dice que era un hombre apartado del mal. Entonces acá Proverbio dice, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. En estas prédicas anteriores, en el cual el mundo entero califica, muchas veces bien y otras veces equivocadamente. Por ejemplo, vemos por las redes sociales, por televisión y noticieros, por los periódicos, que asocian a toda la gente carente de casas o trabajos, o tal vez de escuela, lo asocian como los humildes. Y vemos reiteradas veces cuando apuntan hacia las villas y dicen los humildes. Y sabe que la humildad es una virtud de Cristo. La humildad, dice la Biblia, que Jesucristo era humilde. Y sabe que Jesús es el más rico de todos los ricos, porque dice, mía es la plata y mía es el oro. Entonces ahí está equivocado la persona, que porque es pobre, ¿sí?, o porque tiene carencia X en su vida, ya es humilde. Entonces la Biblia dice que el humilde, Jesús fue humilde siendo el Señor, el Rey, Dios mismo hecho carne, dejó su trono de gloria y vivió como el hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, cansancio, sueño. Y él experimentó lo que el hombre, su creación, experimentaba acá en la tierra. Y de ahí el Señor dijo, los voy a sacar. Y acá dice que no se apartaba Job ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que el mundo dice que los de la derecha son aquellos que están apoyando al actual gobierno de turno. Sería el anterior, este o el que vendrá. Lo asocian como a la derecha. Y los de la izquierda son todos aquellos que están en contra. O, como le decía, que el rico, el mundo lo tiene como los de la derecha. Y a los pobres lo tiene como la izquierda. Y acá Job dice que uno de los males que tenemos que apartarnos, no solamente el hecho de una acción, sino que no pensar de esa forma. Porque podemos tener la acción, pero pensar contrariamente a lo que nosotros podemos hacer. A ver si me explico. Es como un movimiento de cabeza. Cuando usted dice no, hace así, está haciendo no. Entonces, cuando gire la cabeza para hacer así, usted diga sí, sí, sí. Y cuando usted haga así, diga no, no, no. En nuestra vida tenemos que ser auténticos. Los movimientos tienen que responder no y sí, sí. Entonces el Señor nos dice, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Eso quiere decir, no hagas excepciones de personas. Trata al rico como al pobre de igual manera. Al que tiene mucho como al que no tiene, de igual manera. Si hacemos excepción de personas, entonces los pies van al mal. Caminan hacia el mal, corren hacia el mal.
Entonces, para eso tenemos la palabra, bendita palabra de Dios, para que ella misma sea la lámpara, como dice la Biblia, para enseñarnos, si estamos torcidos, enderezarnos. Y si estamos bien, Dios nos va a premiar. Ahora, en el libro de Proverbio, también el capítulo 13, el verso 19, dice así: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Se lo leo de vuelta. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Fíjese, si vos le das un consejo a una persona, que no hagas excepción de persona, que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda en lo referente que le había explicado, dice que esa persona, para esa persona, es lo peor que vos les podés decir. Es justamente, dice que es abominación. Y la abominación delante de Dios, dice la palabra que es la tibieza. La tibieza es consentir con el bueno y con el malo. La tibieza es cuando la pava, que vamos a tomar los mates, está muy hervida. Y entonces le ponemos agua fría. ¿Para qué? Para que se entibie. Lo que le quiero decir, hermano, y recalcar que eso no es abominación delante de Dios, que le echemos agua fría a la pava, porque si no seríamos, lo voy a aclarar, porque no van a decir que echar agua fría a la pava, el pastor dijo que era abominación. Le quiero decir, es que si estás fervorosamente en las cosas de Dios, día y noche, y no hay cosa más interesante en tu mente, en tu corazón, que las cosas de Dios. Pero a lo que están a tu alrededor, como el necio sería, no le gusta. Entonces, para consentir, para paliar, para que esa persona no se vaya, entonces le voy a consentir un poquito, con los chistes verdes, con cantidad de cosas, para poder justamente remediar. Eso se llama abominación delante de Dios. La palabra nos narra que Jesucristo un día le habló a los apóstoles, y cuando Él le terminó de hablar a los apóstoles, dice que los apóstoles dijeron: muy dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? Y entonces dice que muchos ya no la aguantaron y se apartaron de Jesús. Quiere decir que decir la verdad es fuego, y estar fervoroso siempre delante de la presencia de Dios es estar justamente en el punto exacto, como también el Señor le dijo a Josué: no te apartarás ni a la izquierda ni a la derecha, serás justo delante de mí. Quiere decir que al medio sería que uno es guiado por la palabra de Dios, para que de toda manera sea cual uno ande por agradar a Dios y no a los hombres. Entonces Job, dice la Biblia, que él no se apartaba ni a la derecha ni a la izquierda, por eso era apartado del mal. Por eso era un hombre apartado del mal. Todo lo que a él justamente era de parte de Dios, dice la Biblia, el deseo cumplido regocija el alma. El deseo cumplido regocija el alma. Y sabe que lo que primero pensamos
el deseo nuestro. Que Dios no cumpla nuestro deseo y entonces nuestra alma se va a regocijar. Y sabe que no. Si usted quiere despotricar conmigo, bueno, pero yo lo pienso de otra manera. El deseo cumplido del corazón de Dios regocija el alma. El deseo cumplido de uno es por causa de haber primero, ¿sí?, cumplido el deseo del corazón de Dios. ¿Sabe que Jesucristo dijo, yo tengo una comida que comer, que es hacer la voluntad de mi Padre? Y entonces dice que ellos, los apóstoles que ya habían comido, aprendieron una lección. Y dice, y que acabe su obra. Ahí entendemos que el deseo cumplido de parte de Dios regocija el alma. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente acá en la tierra, hay fiesta en los cielos, hay gozo. Y dice el apóstol Pablo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que dice que hay gente que no tiene fortaleza, es que no tiene gozo, porque no se alegra con el corazón, con lo que emana del corazón de Dios. Es como que va en contramano. No digo que lo hagan al propósito, sino que muchas veces el hombre de Dios, Job, dice que él estaba equivocado en muchas cosas, pero era un hombre apartado de mal. Y dice, yo te preguntaré y ahora tú me enseñarás. ¿A quién? A Job. Entonces, el deseo cumplido, el Señor, ayúdame a cumplir tu deseo, porque al cumplir tu deseo, entonces tú vas a cumplir lo mío. Y en esto tenemos otra base bíblica que dice la palabra. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, sigamos el rastro de Job. Amén. Sigamos el rastro de Job, el mapa, las pisadas de Job. Miren, otra vez, en el libro de Proverbios, capítulo 16, el verso 17, dice así: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Se lo leo de vuelta. Proverbio 16, verso 17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Quiere decir que al apartarse del mal uno es recto. Y el que guarda su vida, ¿sí? Acá dice, y el que guarda su camino, el que guarda, dice, su vida guarda el que guarda su camino. Quiere decir que al guardar esas pautas que estamos escuchando de parte de la palabra y del Espíritu Santo, ¿sí?, el mismo camino del ejemplo de Job, lo que estamos haciendo es un beneficio propio. Es un beneficio que el que guarda el camino guarda su propia vida. Quiere decir que ese camino de rectitud en la cual era Job, era guardar su propia vida. Dice la palabra del Señor, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez. Quiere decir que Job no era soberbio, no tenía altivez.
Y dice que era muy poderoso. Ricamente, económicamente, era muy poderoso. Y dice que él no era altivo por lo que tenía. Él dice en la Biblia que cuando habló con el Señor, él le preguntó a Dios por qué lo que le estaba pasando, si nunca dejó a un caminante, a un forastero fuera, siempre le dio, nunca le negó alojamiento, un plato de comida, siempre estuvo. Quiere decir que todo lo que él tenía era en base de apartarse del mal, Dios lo iba bendiciendo día a día hasta que se hizo muy poderoso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, vamos a ver de qué otra cosa se apartó Job y no había en su corazón. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, verso 10, 1 de Timoteo 6, verso 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo leemos de vuelta. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se lo voy a repetir por tercera vez, ¿sí? Como el disco rayado, ¿sí? Como que aquel que patina y va dando la misma música y la misma letra, pero quiere que le quede grabado. Para mí no es gravoso repetirlo, pero para usted es provechoso. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Quiere decir que un mal, camino de los males, es simplemente depender del dinero. Los cuales se extraviaron, dice, de la fe. Quiere decir que ya no caminan por la fe, sino caminan por el dinero. El amor al dinero no estaba en el corazón de Job. ¿Por qué? Y vemos la vida de Job, que Job siempre presentaba sacrificios de ofrendas elevadas delante de la presencia de Dios. Entonces, una cosa son los diezmos y otra cosa es las ofrendas, en la cual la palabra nos indica. Y que muchas veces he enseñado y escuchamos enseñanzas de lo que es una cosa y otra cosa. En realidad Jesús no fue el 10% de lo que Dios nos dio, sino Jesús fue la ofrenda, el 100% de lo que Él tenía. No había otra cosa más preciosa en el cielo. Me imagino cuando los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, toda la creación se enteraron que el príncipe, el amado, el dulce, iba a descender del cielo a la tierra y que le iba a pasar lo que le pasó. Yo creo que habrá habido cantidad de opiniones diciéndole, ¿por qué no mandó a otro? ¿Cómo va a arriesgar a su propio hijo? Pero Dios quería demostrar, aunque Él es el dueño del oro y de la plata, no hay mal en su corazón. ¿Sí? Él ofrendó algo que era mucho más que el oro y que la plata. Ahora, nuestra vida, ¿sí?, en integridad como la vida de Job, es la mayor ofrenda que podamos hacerle a Dios. ¿Sabe por qué? En principio, porque la Biblia dice que en la casa de Dios, en Jerusalén, habían ricos que echaban cantidad de ofrendas, de mucho dinero. Pero sabe que esa ofrenda no llegaba al cielo, quedaba en el arca de las ofrendas.
porque no tocaban el corazón de Dios. Pero había una viuda, dice, que echó de su sustento, en el cual tocó el corazón de Dios. ¿Por qué tocó el corazón del Padre? Porque Jesús estaba sintiendo lo que el Padre estaba sintiendo cuando vio a esa mujer. Entonces quiere decir que esa es sanidad. El dar a Dios es medicina para nuestro corazón. Por mucha gente en el cual no están de acuerdo con los diezmos y siempre le encuentran la quinta pata al gato, como dice el dicho, o el pelo al huevo. Pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz, y la palabra dice: yo traeré sanidad, traeré medicina. Y una de las medicinas, vaya la redundancia, es dar lo que es de Dios y a César lo que es de César. Amén. Ahora encontramos una escena. Alabado sea el nombre de Dios por la vida de Job. Y dice que él, un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. Y Dios nos relata en el libro de Hechos, capítulo 5, ¿sí? Encontramos el verso 1. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su padre, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles, y dijo a Pedro y Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ellos dijeron: sí en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué viniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, lo hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Si pensamos, hermano, tendrían que, digamos, la lógica, acá muere el que ofrenda. Sería lógico que muere el que no ofrenda, el que nunca da nada. Quiere decir que la raíz de todos los males estaba en Ananías y estaba en su marido, en su mujer. El camino, ese camino que dice: apártate del mal, Dios le dio la oportunidad de ser sanado de sus raíces de males. Y en ese momento de la oportunidad, en vez de aprovechar la oportunidad, dice que ellos hicieron lo peor que tenían que hacer. Entonces, Job era el hombre de Dios, en el cual su corazón era íntegro delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, encontramos al rey David en una ocasión donde
el ángel de Dios le aparece y por causa de lo que él había censado al pueblo de Dios, confiado en el gran ejército que tenía, y no confiar justamente, o seguir confiando en el gran Dios que tenía, podemos sacar cantidad de conclusiones. No me quiero detener ahí. Entonces el profeta le dijo, ve al monte, presenta un altar y presenta sacrificios. Y la mortandad va a parar. Presenta una ofrenda a Dios. Mira, hermano, cuando digo ofrenda se me viene cantidad de cosas en la cabeza. Que quisiésela todas juntas. Una ofrenda de Gedeón. Sabe que al amanecer Dios libertó a toda su familia. Cuando el ángel tocó la peña y se encendió fuego y desató un poder tan grande que destruyó todo lo que venía cautivando a toda su familia durante generación. Encontramos a Abraham, que fue más que el dinero, fue a su propio hijo que lo ofrendó en sacrificio vivo. Ahora, dice que David iba y de repente un hombre de Dios que conocía que David era hombre de Dios y ungido de Dios, le trae los carros, la leña, los bueyes, Arauna. Ahí en Samuel, capítulo 30, en adelante. Dice la palabra que este Arauna le dijo, oh mi señor, mi rey, acá tienes todo lo que necesitas para la ofrenda, el holocausto. ¿Y sabe lo que le dijo David? No voy a presentar algo que no me cueste nada a mí. Te lo voy a comprar por el justo precio. ¿Sabe cómo terminó David? David empezó la historia de David, que muchas veces no tenía un pedazo de pan, ni para él, ni para su familia, ni para su gente, porque mandó a pedir pan a Nabal. Pero como no habitaba el mal en su corazón, se equivocó muchas veces, ¿sí? Pero Dios no lo vio de esa manera, que lo hizo provocativamente, sino que lo hizo inconscientemente, ignorando muchas veces la voluntad de Dios. Y terminó millonario. Y cuando antes de morir dice que él dejó, se calcula entre 30, 50 millones de dólares, lo que dejó David antes de morir para la casa de Dios. No solamente se acordó en su vida David de Dios, sino que al final de sus días también se acordó, ¿sí? Y que todo lo que tenía guardado para la casa, para la obra de Dios. Y acá dice la palabra que Ananías y Zafira no pudieron ser sanados su corazón, y el mal prevaleció contra ellos. Se lo voy a ir parafraseando en Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 21. Encontramos a Giezi, que era el siervo de Eliseo. En el corazón del siervo, mejor dicho, en el corazón del profeta de Dios, Eliseo,
Él sabía cuáles eran las cualidades que tenía que mantenerse. El que guarda el camino, su vida guarda. Cuando vino Naamán, el sirio, y le ofrece oro, diamantes, plata, vestido, calzado, joyas, invaluable la cantidad de dinero. Y le dijo Eliseo, vive Jehová que no tocaré nada de lo que tú me das. ¿Por cuánto era? Porque sabía que los milagros no se compran. No se puede comprar un milagro. No existe en la tierra el oro o la plata que se pueda comprar un milagro. Entonces, cuando Eliseo vio esa actitud de querer pagar el favor de Dios, no se trata de pagar, se trata de reconocer. Y cuando él fue y sano, y Eliseo no le recibió la ofrenda, porque sabía que si recibía esa ofrenda, toda la enfermedad que tenía este hombre iba a venir por esa ofrenda. Porque ese dinero lo habían sacado de una batalla que los sirios habían atacado al pueblo de Dios, Jerusalén, y habían llevado los vasos de oro, la plata, los vestidos, los diamantes. Llevaron los príncipes, las princesas, las doncellas, las siervas y siervos cautivos. Y una sierva cautiva que estaba en la casa de Naamán le dijo al general, hay un vidente, un siervo de Dios, en el cual puedes sanar tu enfermedad. Estaba enfermo, ¿sabe por qué? Por tomar las cosas de Dios. Con algo robado a Dios, quería pagarle al siervo de Dios como un lavado de dinero. Mira, hermano, la oferta era millonaria, pero este hombre de Dios sabía lo que hacía y sabía dónde estaba parado. No era el dinero, sino era Dios la roca donde él estaba parado. Qué hermoso, hermano, es saber cuando a un hombre o una mujer gobierna el Espíritu Santo de Dios y no el dinero. Qué perfume más hermoso es cuando sabemos que en una iglesia no gobierna el que más diezma o el que más ofrenda. Gobierna el Espíritu Santo de Dios. Y que todo lo que hagan, poco o mucho, que se convierta en obra, para el propio beneficio de aquel que lo da. ¿Sabe que hay un dicho que dice, Dios puede vivir sin nosotros? Nosotros no podemos vivir sin Dios. Poquitas palabras al buen entendedor. Entonces, nosotros tenemos como fundamento, ¿sí?, que el que gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, es el temor a Dios reverente, y que Dios es el Señor siempre y la obra es de Él para siempre. Simplemente somos bienaventurados de haber sido llamados para algo tan tremendo, este propósito tan eterno que el Señor plasmó en nuestros corazones y nos hizo entender el camino de la vida y la forma que le agrada al Señor, como lo hizo Job, cómo agradar el corazón de Dios. Ahora dice la Biblia que el siervo, ¿sí?, de Eliseo agarra
mintiendo, el dinero, que no quiso agarrar su maestro, su pastor, su apóstol, póngale, su maestro, aquella autoridad. Él agarró y escondió, y dice que toda la lepra que tenía la enfermedad de este hombre le pasó a este hombre. ¿Por qué, hermano? Porque lo que estaba en el corazón de el siervo de Eliseo era justamente, como decía al principio el libro de Timoteo, que codiciando el dinero se extraviaron de la fe. Que uno se pierda lejos, pero este hombre se perdió al lado del ministro de Dios. Entonces encontramos hombres como Judas, en el cual la Biblia dice que él amaba el dinero porque hasta lo vendió a su maestro, a su pastor, sería su apóstol, por dinero. Por 30 monedas de plata fue el precio del apreciado, dice el libro de Zacarías, y se cumplió. Ahora todo ese dinero, dice la palabra, que no le sirvió más que para que la presencia de Dios se vaya de su vida y él termine ahorcado. Fíjese lo que hace el dinero, que sustituye la presencia de Dios. Las personas, sea no famosa o sea muy famosa, termina mal. Lamentablemente, vemos en todos los que pasan en el mundo entero de la forma de aquellas personas que terminan, que van por el camino del mal. Alabado sea y bendecido sea el nombre del Señor. Mire, en el libro de Mateo capítulo 19, el verso 21, dice así: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Acuérdese que Job era perfecto, temeroso del mal. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sabe que este hombre, si usted lee unos versículos antes, le dice al Señor, maestro bueno? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si solo hay uno que es bueno, nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe cuál es uno de los pensamientos y camino al mal? Es pensar que somos buenos. Porque Jesucristo lo corrige. Este hombre le dice a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Hay uno solo que es bueno, vuestro Padre. Porque Jesús estaba manifestando en carne y en hueso. Quiere decir que tenía que pasar todas las pruebas, toda la dificultad y los procesos que vino sobre su vida para que sea verdaderamente bueno. Era bueno, pero le faltaba el proceso. Y hay gente que no soportan el proceso. Dios, dice la Biblia, que al final seremos semejantes al Señor.
Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que Job, él no tenía la propaganda de sí mismo. Dios hablaba por Job. Job me decía, yo soy el bueno, soy el hiper siervo de Dios, soy la Coca-Cola en el desierto. No, dice que Dios se encargó de decir que él era bueno. Dios se va a encargar de decir que somos buenos o no. Amén. Para que caminemos en el camino de la vida y no del mal. Miren, Proverbios 28, verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces encontramos cantidad de personas, hermanos, que les fue muy mal por endurecer el corazón. Uno de ellos era el faraón. Quiere decir que la misma palabra que a un justo lo ablanda, ¿sí? La misma palabra que a uno que no es justo lo endurece. ¿Sí? La misma palabra que a un justo le ablanda el corazón, al injusto lo endurece, lo pone rabioso. Entonces la palabra es como el agua. El agua que usted lo va a servir y pone un huevo y pone una verdura. Al mismo tiempo la verdura se ablanda y al mismo tiempo el huevo se endurece. Y acá dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Siempre teme a Dios, no de vez en cuando. No cuando congregamos, siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El endurecimiento del corazón es camino hacia el mal, según la palabra. Salmo 9, verso 17. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Mira, hermano, hay pero cantidad, infinidad de milagros que Dios ha hecho en personas a través del ministerio Casa de Dios y a través de otras iglesias y ministerios. Y después que tuvieron su milagro, después que tuvieron lo que buscaron, se olvidaron de Dios. Acá dice la Biblia, miren, se lo voy a recalcar. Quiere decir que el olvidarse de lo que Dios hizo es caminar hacia el mal. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Sí? Mientras estaba el problema, la enfermedad, donde estaba el dolor, la tristeza, a full con las cosas de Dios. Pero cuando ya obtuvieron la promesa, se fueron. Ojalá, mi anhelo es que le pase lo que le pasó al hijo pródigo, que se fue después de la gran bendición que tuvo, pero un trato de Dios lo hizo volver. Amén. Que no vayan, como dice la palabra, a ese lugar, sino que se arrepientan y que puedan volver y que no se olviden de dónde Dios los sacó. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14. Quiere decir que, apartado del mal, Job nunca se olvidó de Dios. A pesar que hasta su propia mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Podía ser que las circunstancias no favorables en ese momento, sino que eran muy desfavorables, se olvide de Dios.
Hay un salmo que dice, no me des riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti. No me des pobreza, no vaya a ser que extienda la mano y robe. Yo creo que el apóstol Pablo dijo, he aprendido a dar gracia a Dios en la abundancia, como en la pobreza. Quiere decir que en la abundancia no se olvidó de Dios. Y en la escasez igual siguió alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Job era exactamente igual. No se olvidaba de Dios nunca. ¿Sabe que un rey, Nabucodonosor, un rey, después que Dios lo enriqueció, le dio gloria, le dio fama, le dio imperio, sometió a todo lo que estaban alrededor al imperio de Nabucodonosor? Y su corazón se llenó de orgullo y empezó a delirar. Y un día, dice la Biblia, que en la pared vio una mano que escribía y decía, mene, mene, peque, peque. Y nadie lo podía interpretar y lo interpretó Daniel. Y Daniel, al venir, dice que le ofreció oro, plata, diamantes. Y le dijo, oh rey, todas esas cosas sean para ti y para otro, pero yo no quiero. Porque la interpretación no es mía, sino de Dios. Voy a hablar lo que Dios me da que hable. Y le dijo, por cuanto tu corazón se ensorbeció, no teniendo en cuenta que Dios te dio la gloria y la fama y las riquezas, y te olvidaste de Él. Por eso te he quitado tu reino. Fíjense, hermanos, qué terrible. Qué terrible. Y cuando la persona se sentía más poderosa, más segura, más firme, murió. Entonces, en la vida tenemos ejemplos, en la vida, en la Biblia, y tenemos ejemplos también en la vida cotidiana de las cosas que nos enteramos. Segunda de Crónica, capítulo 12, verso 14, dice así. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Sí? Un rey hizo lo malo, porque no dispuso su corazón a buscar a Dios. Quiere decir que cuando nosotros no disponemos el corazón, porque podemos disponer, hermano, otra cosa, no el corazón. ¿Sabe que a Daniel le dice, el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de Dios, entonces fueron oídas tus palabras? ¿Sabe, hermanos, que hay lecciones en la vida que últimamente sabe lo que tenemos que pedirle a Dios? Que haga como Él quiera. Porque muchas veces le pedimos y le enseñamos a Dios de la forma que tiene que hacer. Y al final en cuenta, cuando disponemos el corazón a humillarnos delante de la presencia de Dios, y que Él haga como quiera y en el tiempo que quiera, entonces dice la Biblia, es disponer el corazón, porque es la voluntad total, como lo dispuso Jesús, el corazón delante de Dios, y hágase tu voluntad y no la mía. Quiere decir que cuando no dispone el corazón una persona, no ora lo que tiene que orar, no congrega como tiene que congregar, no alaba, no busca, no adora, no ayuna, no obedece. Y acá dice la Biblia, se lo recalco, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y la Biblia dice que el que busca, halla. Una sola cosa demandaré yo a Jehová. No era que le dé más gloria, más victoria a otros países o el continente. Una cosa demandaré y esta buscaré, dijo David, que esté yo en su presencia para contemplar su hermosura.
Entonces hay muchos caminos que podemos buscar, cosas de parte de Dios, que vengan de parte de Dios, pero es muy distinto cuando buscamos directamente al que manda las cosas. Como que hay un pequeño clic, buscar justamente la presencia de Dios. Miren, sé que se fue el tiempo, se extendió, pero quiero transmitirle todo lo que Dios me dio. Amén. Muchas veces estamos 90 minutos mirando un partido. Disponer el corazón. Justamente se trata, amén, de soportar también, escuchando lo que Dios quiere imprimir en nuestro corazón. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 18, dice así. De 20 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué decía anteriormente? Hizo lo malo, ¿por qué? Porque no dispuso su corazón a buscar a Jehová, su Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que lo echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Mire, escuche, hermano. Joacim, dice, Sedequías, dice, hizo lo malo, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Y acá dice, y busqué la palabra Joacim. Fue Eliaquim. El primer nombre que tuvo Joacim era Eliaquim. Y el significado de Eliaquim, Dios levanta. ¿Para qué era? Para que Dios levante al caído, al menesteroso, para que Dios, al disponer el corazón delante de la presencia de Dios, mira que te mando para que te esfuerces, que seas valiente, mira que te mando para que saque de tu familia de las tinieblas a la luz, para que reciban perdón de pecado, herencia entre los santificados, mira que te mando para que abras los ojos a los ciegos, para que hagas hablar los mudos, hagas oír los sordos, para que hagas resucitar los paralíticos, para resucitar muertos, para sacar de las cárceles a los que están en cautivo. Ese era el nombre. Quiere decir que podemos decir que Dios le dio un ministerio X en su vida. Póngale un ministerio apostólico, profético, evangelista, pastoral, magistral, sea de música, sea de salmista, sea que enseña danza, sea que sea maestra de niños. Pero no buscó a Dios para que ese potencial se manifieste y se cumpla la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Si le pedimos dones a Dios, si le pedimos virtudes a Dios, talentos, unciones, ¿para qué? Dice la Biblia, ojo, no vaya a ser que estas cosas se te vuelvan como era antes en el mundo. En el mundo tal vez éramos idólatras a muchas imágenes, a estatuas
y Dios nos perdonó y pasó por alto. Pero ahora, como estamos en Cristo, al tener esos dones y talentos y llamados, ese potencial, y no lo llamamos, no lo ejercemos, entonces dice que por más que tengas el nombre que tengas, por más que te ungieron y te digan Dios levanta, pero si no buscas a Dios, dice la Biblia que es camino de mal. Miren, el nombre de Joacim, que el nombre proviene de la cultura hebrea, como una cultura, acá tenemos muchas culturas, y la cultura hebrea casi siempre está impregnada las cosas de Dios. La cultura viene de la palabra culto, y la palabra culto tiene que haber un altar, y en el altar tiene que haber un sacerdote, y si hay un sacerdote tiene que haber un Dios. Entonces, cuando ve la cultura de parte de Dios, viene la cultura del origen, porque el origen de esos actos era permitido, era enseñado por Dios. Cantidades, por ejemplo, una de las culturas que tenía antes de Cristo era el corderito, era el Pentecostés, ¿sí? Y cantidad de cosas, pero mira lo que dice, que Joacim proviene de la cultura hebreo. Joacim quiere decir establecido por Dios. Mira, hermano, cuando el Señor empezó a revelar esto, pensé en muchos, como Saúl. Pensé como en Esaú. Pensé como en Judá. ¿Sabe que cuánto querían lo que Judá tenía? ¿Sabe que el endemoniado ya no era endemoniado, sino que Jesús lo liberó a este hombre de la muerte? Le rogó a Jesús que lo deje, que lo siga. Y Jesús le dijo, no. Vos vas a ir a tu casa, a tu pueblo, y ahí vas a contar las cosas que Dios hizo. Y Judas estaba con él, porque eran los 12 apóstoles. Tenía un nombre, y que en ese nombre tenía el potencial. Y cuando el Señor dijo, bueno, hasta acá llegaste, basta, se lo dio a otro. Y acá dice la palabra Joacim, el hombre que hizo lo malo por no buscar a Dios. Fue rey, tuvo el nombramiento y dijo, bueno, hasta acá, ¿qué me había pedido? Y acá dice la palabra que David fue un hombre, pero mire, cuando hablamos de David siempre nos falta tiempo. Porque David tenía reino, tenía todo lo que quería, todo lo que pueda tener, riqueza hasta no poder más. Y una sola cosa, no saque de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí, puedes quitarme todo, pero no me quite tu presencia, no me quite tu Santo Espíritu. Entonces quiere decir, hermano, que acá Joacim, ¿sí?, establecido por Dios. Dios te estableció en un lugar. ¿Amén? ¿Para qué? Para que le busques a Él y para que el potencial de ese llamado se manifieste. Miren, a veces, hermano, guardo ciertas cosas en mi corazón para, tal vez no la va a entender. No quiero ofender, sino que edificar, despertar, cultivar el corazón y que usted sea un hijo, una hija de Dios tremendamente poderosa en las cosas de Dios.
que seamos. Dice que Dios lo estableció. Su nombre era Joacim. Dios lo estableció. Romanos capítulo 13, verso 2. Romanos capítulo 13, verso 2 dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir, hermanos, que todo lo que Dios ha establecido, pero resistimos a lo que Dios ha establecido, se llama camino de mal, según la Biblia. No lo digo yo, dice la Biblia, lo repito creyendo de todo corazón. Dice, de modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremendo. Y con esto voy terminando, hermano, antes que le llegue la madrugada. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 2, verso 25. Jeremías 2, verso 25. Guarda tus pies de andar descalzos. Escuche, uno de los caminos del mal es no andar descalzo. Y tu garganta de tener sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraño he amado y tras ello he de ir. ¿Sabe cuál es lo que el Señor nos habla? Guarda tus pies de andar descalzo. Y dice la Biblia, calzado con el apresto de la paz del Evangelio. En otras palabras, hermanos, si no tenemos la paz que trae el buen mensaje del Evangelio, estamos descalzos. Si el Evangelio nos dio para todo, es la materia prima, para todo lo que necesitamos, para todo, no hay todo lo puede en Cristo, todo. Pero ¿sabe, hermano, cuál es la paz del Evangelio? Una de las cosas, benditos son los pies de aquel que desciende del monte. Es decir, que si yo no busco a Dios, no voy a la oración, pero no la oración obligatoria, porque puedo entrar y cuento los minutos. Bueno, ya oré una hora, pero una hora no quiere decir que entraste a la presencia de Dios. Entonces pongamos, por ejemplo, a dos niños. Póngale dos hermanos. La madre lo levanta a los 2 a la mañana para ir al colegio. Uno reniega y se va enojadísimo por obediencia, y el otro contento se levanta y se va feliz porque se va por placer. Es lo que Dios quiere. Amén. No solamente por la obediencia, sino que es por placer que voy a orar. No por la hora, porque no podemos condicionar algo eterno por el tiempo. La Biblia dice entrar a la presencia de tu Dios con acción de gracia. Y entrar a la presencia de Dios muchas veces cuesta, porque hay batallas. Jesús le costó primero la gloria del Padre sobre él,
transfiguró, excelente, todos queremos eso. Pero oró 3 veces y dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, oren por mí. Pero él fue conforme a lo que estaba escrito, siempre, amén. Esa vez, ¿por qué? Porque tenía que hacer lo que le mandaban hacer. ¿Sí? Es decir, que al no haber respuesta, no había otra alternativa. Era ser sí o sí, por lo cual había nacido. Y usted puede orar por una situación, orar por la misma situación y seguir orando, y de repente usted dice, yo tengo que aguantar, soportar, porque me di cuenta que esa es la cruz que tengo que llevar todos los días. ¿Para qué, hermano? Para que esa cruz, dice la Biblia, se convierta en un beneficio de muerte y resurrección. De nueva fuerza todos los días. Quiere decir que ese es el plan de parte de Dios en la vida de cada uno. Gloria a Dios. Dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de tener sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera. Y tu garganta de tener sed. No estamos hablando del agua natural, sino que estamos hablando del agua espiritual. ¿Sí? Quiere decir que llega un momento que cuando buscamos y caminamos en el camino del bien, dice la palabra del Señor que por vuestro interior saldrán ríos de aguas vivas. Y eso es lo que era Job. Job adoraba a la mañana, adoraba a la tarde, era un hombre íntegro, apartado del mal, buscaba a Dios, no amaba el dinero, no andaba en mentiras, él agradaba a Dios y Dios lo estableció en ese lugar. Él no se opuso a lo establecido por Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Miren, voy terminando porque yo creo que ya es la hora. Amén. Pero resumo con esta palabra, Mateo 7, verso 13. Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Sí? El camino de la perdición, del mal, muchos entran por ella. Y ahí en Lucas 7, si él quiere buscar, verso 17, 11 en adelante. Una gran multitud llevaba a un muchacho al cementerio y Jesús aparece. Y acá dice, muchos van por ese camino. Pero tú, que te habla mi palabra, no seas como Joacim, sino que lo que Dios te dio, ¿sí? Ese potencial, ese nombramiento, ese don, ese talento, lo más precioso que es la presencia de Dios. Aunque no tenga tanto talento, tantas virtudes o tanta elocuencia para transmitir, sino evaluar la presencia de Dios que muchas veces se ha manifestado en favor. Usted sabe que leemos en Crónicas donde Jael, la que mató a Sisara, el hombre que había asesinado a muchísimos. Esta mujer, esta Jael, sacó una estaca, lo durmió, lo puso en la sien y lo atravesó con una masa y dice que ahí murió el enemigo. Para terminar, el llamado, el Joacim, Dios salva, Dios levanta, lo establecido por Dios es la estaca que tenés que usar, el ministerio, el potencial que está dentro tuyo, que todavía no se despertó, estaba dentro de la casa, estaba dentro de Jael. Es lo que Dios quiere despertar en este día. Que tu camino de bien le va a hacer el bien a muchas personas. Porque Dios es lo que garantiza la palabra del Señor. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y les bendigo en esta hora. Bendigo, Señor, sus pies. Aquellos que están caminando, Señora, a veredas desconocidas. Tu palabra dice, aparta de la vereda, de la extraña, tus pies. O aquellos, Señor, que están caminando en la vereda del amor al dinero, sean, como dice el Salmo, Él enderezará vuestros pies y te llevará a las alturas y hará tus pies como la gacela. Señor, en el nombre de Jesucristo, que en esta hora, Señor, cada uno revise a sí mismo su Joacín. ¿Para qué lo llamaste? ¿Para qué estableciste, Señor, en ese lugar? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Satanás sabe para qué estableció al brujo, al hechicero. Y el hechicero, el brujo, el curandero sabe para qué está en ese barrio. Sabe lo que tiene que hacer. Por eso Dios te dice, te establecí en ese lugar para que traiga libertad al cautivo, para que traiga salvación y establezca mi reino en ese lugar, como hice con mi Hijo amado, en la cual dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, si siempre buscares el rostro de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Serás siempre apartado del mal, como mi siervo Job, en el cual lo elogié, lo alabé y lo exalté, no solamente en la tierra, sino en el planeta y en el universo entero se enteró que Job era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, ungido, consagrado, humilde, virtuoso, lleno, pleno de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, les bendigo a mis hermanos, Señor, con salud, a los que están enfermos, físicamente, espiritualmente, almáticamente, económicamente, materialmente. Traiga sanidad, Señor, libertad, rompimiento de yugos y cadenas en esta hora, para que el camino del bien, Señor, aleluya, sea, Padre Santo, delante de ellos. Envío tu lanza, tu espada, aquella que abre los caminos, que arranca los montes, que endereza lo que está torcido. Padre, aquella que quita las piedras de tropiezo, que corta los lazos, que tapa los hoyos cenagojos, sea tu palabra delante, mis hermanos, en esta hora. En el mismo momento yo declaro que es enderezado su camino, su mente, su corazón, directo, Señor, a complacer el anhelo de tu corazón, el cual tú vas a complacer también el corazón de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.